Debe quedar claro que no se puede poner en duda el cambio climático, el clima en sí mismo es cambiante, de lo que se trata, es el modelo que nos pretenden implantar, dándonos a entender, que toda la culpa la tenemos solo los españoles. Viajando por Europa y viviendo en varios países, he podido constatar, que fuera se lo toman con más mesura y equilibrio. Gracias a campañas infundadas en España, pues con datos puede verse que, para lo que sí les ha servido al gobierno, es para subirnos los impuestos e imponer una cuota al modelo productivo, que como es habitual, acaba pagando el ciudadano, unido también a la creación de nuevos chiringuitos, bien pagados, a cargo del sufrido contribuyente. Las empresas no tienen culpa de nada, solo la tiene el ciudadano. Comencemos con la contaminación de las ciudades. Veamos qué sucede cuando se consultan las ciudades más congestionadas del mundo, por su densidad de tráfico y por tanto mayor contaminación. Puede verse con claridad, como México, Bangkok o Estambul, ocupan las primeras posiciones. Y desde luego no encontraremos ninguna ciudad española. Veamos qué sucede cuando consultamos un gráfico sobre países contaminantes de CO2. Esto nos da una idea, de cuáles son los países que más contaminan. Como indican en el gráfico, China, Estados Unidos e India ocupan las tres primeras posiciones. Ellos solitos representan al menos el 50% de la contaminación global. Y como antes, tampoco se encontrará España en esta lista de los principales emisores de CO2 en millones de toneladas. Veamos ahora los datos relativos a las bolsas de plástico. Este estudio se hizo en el Reino Unido. Nadie se ha hecho la pregunta de si las bolsas de plástico son reciclables, ¿cuál es el motivo por el que las cobran? Por aquí tampoco nos podemos medir. Así que veamos un gráfico mundial sobre la contaminación con plásticos por continentes. Ahora mirando la contaminación por plásticos a nivel global, resulta que tampoco somos como continente los más contaminantes, pero viendo el resto, queda claro quiénes tienen mayores responsabilidades. Merece la pena echar una mirada a Asia, pues ellos solos representan más del 86% de la contaminación por plásticos que se vierten al mar. Por el contrario, si nos fijamos en Europa, resulta ridícula la comparación, pues solo representa el 0,28%. Pero insisten con su propaganda, en hacernos creer que la culpa es nuestra y solo nuestra, de los españoles. Veamos ahora la contaminación de los mares, pues España tiene aproximadamente 8.000 kilómetros de costa. Nuevamente se observa, como China, Indonesia o Filipinas, ocupan las tres primeras posiciones. Ellos solos, contaminan tanto o más que el resto de las naciones indicadas en el gráfico. Por supuesto, parece que los españoles, tampoco somos los responsables. Veamos ahora cuáles son las empresas que más basura plástica generan. Pues resulta que tampoco tenemos empresas españolas en este terreno. Como era de imaginar, de las 8 empresas de las que hay datos, 5 son norteamericanas. Entonces veamos cuáles son los países que más residuos plásticos generan. Otra vez, China, Indonesia, Filipinas, ocupan las tres primeras posiciones. Ellos solos, están cerca de ser responsables de al menos el 40% de toda la contaminación de residuos plásticos. Y nuevamente, España no aparece en la lista de los países más contaminantes. Veamos ahora la generación de energía solar, cuál es su situación. Para ello usaremos la estadística del uso de energía solar y eólica por países. Aquí sí que somos el octavo país del mundo que más energía solar y eólica genera. Pero no se puede hacer una lista sobre la contaminación y resulte que no estemos en ningún lugar, así que para que exista una excepción, veamos el resultado de la contaminación sobre la basura electrónica. Aquí sí que aparecemos en la 13ª posición. Y ahora pregúntate,
¿Qué países son los fabricantes de productos electrónicos? Finalmente veamos la contaminación global de un solo vistazo. Observando este mapa, puede verse que realmente quienes contaminan en cantidades que son preocupantes, están en Oriente Lejano, y como vengo diciendo desde 2017, mientras China, India, Japón, Indonesia, Estados Unidos, Rusia, no reduzcan sus emisiones contaminantes, nuestra lucha será una lucha perdida. Curiosamente esta moda verde nos viene impuesta por países que son los verdaderos contaminadores, tales como Estados Unidos o Alemania por parte occidental. Por lo tanto hay que dejar de crear fundaciones, organizaciones, entes, siempre a cargo del contribuyente, en una lucha en la que no podemos decidir nada, ni obligar a nada y mucho menos imponer a los demás países ninguna regulación. Solo podemos ser respetuosos con nuestras acciones del día a día, utilizando botellas de cristal, bolsas, plásticos que se puedan transformar en una estructura más sencilla, evitando cualquier exceso. Y como siempre he dicho y aunque me reitere, sin la buena voluntad de China, India, Estados Unidos, Rusia, Japón, Alemania o Irán, nosotros solo podremos aportar buenas intenciones y poco más. Ya en el año 2017, decidí hacer una lista con acciones sencillas, estableciendo algunas de las medidas que se podrían tomar. Las botellas de leche, refrescos, cervezas, agua serán de cristal y se devolverán a la tienda con objeto de ser reutilizadas. Las escaleras se subirán y bajarán andando y sobre todo en los centros comerciales para no consumir energía. A la tienda si la distancia es de hasta 1 kilómetro. Se irá andando. Los pañales serán de trapo y lavados, y no se podrán arrojar a la basura. Ropa será secada en un tendedero con el viento y el sol. En cada casa solo habrá un televisor con consumo reducido. En la cocina se molerá, y se batirá a mano. Cuando se haga un envío por correo se usarán periódicos arrugados y nada de cartón con forma ni bolitas de plástico o con burbujas. La ropa será reutilizada de unos a otros. El césped será cortado con máquinas manuales, nada de electricidad. Los ejercicios se harán corriendo y trabajando en casa y nada de gimnasio con cintas mecánicas eléctricas. El agua se beberá del grifo. No se utilizarán vasos ni botellas de plástico. La escritura se hará con estilográfica que se puedan rellenar y no se usarán bolígrafos de plástico. El afeitado se hará con cuchillas reutilizables y nada de máquinas de plástico que se puedan arrojar a la basura. El transporte del día a día se hará con autobús y los niños irán al colegio andando. En cada habitación se usarán los enchufes, pero no una regleta con múltiples enchufes. Tras hacer esta pequeña lista llegué a una conclusión. Este problema solo pueden resolverlo los científicos y nunca los políticos. Seguro que tenemos que unirnos y reducir la contaminación todo cuanto nos sea posible, pero bajo el control de un grupo de científicos creado para tal finalidad y nunca por políticos que solo son intrusos en un tema del que pueden saber tanto como nosotros. Con todo el respeto, que pinta la pequeña Greta intentando dar lecciones, cuando su nivel de conocimientos es de una niña de 16 años. ¿Quién está tan interesado en meternos en este terreno con tanta fuerza? Seguro que no existen planes ocultos para volver a inventar nuevas fundaciones y demás fábulas para sacar el dinero al pobre del contribuyente, y de paso hacerle cada vez más pobre. ¿Sabías que para fabricar los grandes deportivos, de 500 caballos, no existe ninguna limitación? ¿Quién se beneficia y hacia quiénes va dirigido? Un último razonamiento. Si Estados Unidos, China y la India han abandonado la conferencia climática, ¿qué hay que decidir o hacer? Si hagas lo que hagas no podrás hacer nada. Con nuestras acciones en España, no se resolverá nada en absoluto. Solo se está haciendo daño a todos los ciudadanos, se está empobreciendo al país y se están aumentando las colas del hambre, pues según el informe AROPE del año 2021,
Había más de 10 millones de personas, en riesgo de pobreza en España.